tarde de viernes. Te damos gloria y honra porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, eso es suficiente. En esta hora, Señor Jesucristo, sometemos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que usted, en la palabra que nos dio, Padre, cumpla el propósito para el cual usted la ha dado, y usted trajo a su pueblo y a sus hijos, como cada culto es diferente, porque usted hace cosas nuevas en cada culto, y cada año y cada mes. Por eso nosotros queremos siempre ofrecerle algo nuevo, Señor, teniendo un corazón agradecido y sincero, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios por sus vidas de cada uno de ustedes, empezando por los hijos espirituales, Pastor Alfredo, pues que son hombres esforzados. Siempre he dicho que la iglesia quiere hombres esforzados, hombres comprometidos, pero sobre todo hombres que amen a Dios y mujeres que amen a Dios. Amén. Estamos en un tiempo muy difícil y más difícil se está poniendo para el mundo. Para nosotros no, simplemente la palabra de Dios se está cumpliendo. Y entonces nosotros debemos afirmarnos, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Y el Señor quiere hablar hoy en esta tarde de por qué los ministerios están en crisis y en caos, ¿verdad? ¿Por qué los ministerios están en crisis y en caos? Porque aunque tú tienes un lugar para congregarte y tienes siervos que están sirviendo a tiempo y fuera de tiempo, hay muchos siervos que están cerrando las iglesias. Siguen cerrando iglesias. En estos días he estado ministrando gente que está aturdida, está desorientada, está angustiada porque no tiene para pagar una renta de un local. Y ellos se fueron con el compromiso y con el confianza del hombre de ir a rentar un local grande, porque ellos pensaban que lo iba a llenar Dios. Pero hoy más que nunca la iglesia la está haciendo el Señor de manera diferente. El diseño original es por las casas. El diseño original es predicar fuera de las cuatro paredes. Y entonces lo que nos habla hoy el Señor, que tú ya dejes de poner tu mirada en el hombre que predica, que tú ya dejes de poner tu mirada en el lugar donde se está predicando, que tú dejes de poner tu mirada en los adornos o en las fiestas o en otras cosas que son temporales y pasajeras. El Señor quiere que tú seas un hombre y una mujer que en la prueba, en la lucha, en el desierto, en la escasez y en la abundancia, esté sirviendo a Dios. ¿Por qué caso tiene seguir a Dios y servir a Dios cuando no me pasa nada? ¿Qué caso tiene? Y los hombres de fe maduros, los hombres que Dios levantó maduros, ellos siempre te van a hablar de fe. Ellos no te van a exponer lo que pasa, no te van a exponer lo que le está sucediendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no maduramos, siempre nos quejamos que si por sale el sol, que si por si llueve, que si está lejos, que si está cerca, que el trabajo, que es mucha carga, que es mucho compromiso. Eso el Señor le enfurece y le molesta, porque eso quiere decir que no hemos entendido que mientras estemos en este cuerpo vamos a pasar tribulación. Vamos a pasar desiertos. Más bien, ¿qué tengo que hacer cuando estoy pasando una prueba? Más bien, ¿qué tengo que hacer cuando tengo que adorar en un desierto? ¿Qué tengo que hacer? Porque a veces vamos al hombre, o a veces buscamos la ayuda en alguien, o un consejo, pero no es en Dios. Y a mí me ha enseñado Dios que cuando Él te abre una puerta, nadie te la puede cerrar. Cuando Él te cierra una puerta, nadie te la puede cerrar. Porque Él es Dios, Él abre y nadie cierra, y Él cierra y nadie abre. Entonces, he entendido que tu necesidad debe ir de rodillas y de ayuno y oración hacia Dios. Porque a veces confiamos en el hombre y en el hombre no puede resolver las cosas, porque cuando el Señor quiere hacer algo en alguien, Él va Él mismo y Él toca el corazón de los embajadores para que te den una visa, del consulado, para que te den una visa. Él toca para que te den un boleto de avión para viajar a otro lugar. Él toca para que te resuelvan tu problema, tu necesidad, y Él mismo te puede sanar. En esta semana ha habido milagros, Dios ha hecho sanidades en mi persona. Amén. Por eso te estoy testificando que cuando uno va empezando, se queja al ministerio cuando llega Cristo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Pero no le dices al Señor qué es el compromiso que no he hecho. ¿Qué es lo que he hecho voto delante de ti y no he cumplido? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que me está impidiendo avanzar?
Y en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 14, vamos a ver ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 14, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 14. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, ¿verdad? Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti. Y él dijo, si yo lo sé, callar. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, la pregunta, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callar. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Entonces, la obediencia a la autoridad que Dios te colocó en la congregación donde estás, o en el lugar donde Dios te llevó, la obediencia a Dios y la obediencia al hombre de Dios que Dios te colocó como autoridad, va a hacer que tú no estés en crisis y va a hacer que tú no estés en caos, porque lo que me ha mostrado en esta semana Dios, de que la mayoría cuando lo llama al ministerio no quiere servir a Dios, dice, es que no tengo un lugar amplio, es que no tengo los recursos, es que no tengo un grupo de alabanza grande, es que no tengo una pantalla, es que no tengo esto y esto y esto, es que quizás no me llamó Dios, es quizás fueron mis emociones, es que no es el tiempo, no estoy preparado. Son las listas de preguntas que el enemigo lanza a tu vida y a mi vida. Y entonces, cuando no escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz del enemigo, nos quejamos. Pero sabemos que en este tiempo es madurez, en este tiempo es compromiso, en este tiempo no es quejarse, en este tiempo es afirmarse y poner la mirada en Cristo. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la iglesia está en caos a nivel mundial? ¿Por qué la iglesia está en situaciones de apostasía, bastante apostasía? Porque se han apartado de la palabra, porque han dejado a Dios. Y entonces, cuando tú entiendes que Dios nos está hablando a través de Eliseo, cómo sucede a Elías, porque el capítulo 2 habla de Eliseo, sucede a Elías. Y ahora la pregunta que tú has visto, que tú has escuchado, si yo estuviera ayunando y orando, como a veces Él me manda hacerlo, y yo no perdería el tiempo en venirte aquí a detenerte, o a decirte que si tú estás en pecado vas a salvarte. Eso traería juicio a mi vida y juicio a ti, porque eso están haciendo la mayoría de los predicadores. La gente está ahí, pero no le hablan que debe volver a Dios, no le hablan que tiene que arrepentirse, no le hablan que tiene que humillarse, no le hablan que tiene que vivir en santidad, no le hablan que viene al Señor, no le hablan que el infierno es real, no le hablan. Y entonces, Dios me llamó para decirte que tenemos que agradar a Dios siempre. Por eso el Señor nos está hablando hoy, aunque la palabra es un poco dura, pero tenemos que abrazarla y aceptarla. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no seas inmaduro, que no estés en caos y que no haya, ¿cómo se dice? Quebranto. Y sobre todo en los Baales, porque la gente que se aparta de Dios va a consultar a los brujos, a las brujas, al ocultismo, y entonces hay quebranto satánico, demoníaco con ellos. Los chicotea el diablo, los zarandea el diablo, los golpea el diablo. ¿Por qué? Porque ellos mismos están yendo y dejando la presencia de Dios. Y por eso cuando hay algo fuerte de parte de Dios, que es la palabra de Dios, pues tú tienes que aceptar y recibir. Por eso lo sabemos, como hemos visto en Gálatas 1:10, que dice la palabra de Dios en los Gálatas, capítulo 1:10, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Sí? La palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1:10, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí?
1:10, tú mismo ayúdame a leer con tu vista, o di amén, ya estoy ahí. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Tú eres un siervo de Dios. Ayer estaba discipulando a un hijo profeta que él está dando los estudios el día domingo. Antes de él dar un estudio, tengo que meterlo a la visión, porque Dios los ha traído, está trayendo más los que están en este último tiempo para restaurar la iglesia a su diseño original y reunir todas las cosas en Cristo, que es la visión apostólica que Dios nos entregó, de volver a la palabra de Dios, de volver a la escritura, de hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y si no lo dice, no lo tengo que hacer ni predicar. Pero sobre todo es que en Efesios 1:10 que dice la palabra de Dios, y de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, que el dueño de esta obra es Cristo. El dueño de tu vida y de mi vida es Cristo. Amén. El dueño de las congregaciones que Dios abrió y que estaba a abrir más, ¿quién es el dueño? ¿Quién la compró? Cristo. Amén. ¿Quién es el fundador de los ministerios? Es Cristo. Amén. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata que te dio, de tu casa, de todo lo que tienes? Cristo. Nada es nuestro. Por eso la mayoría se está apartando de la palabra de Dios. Y tú ves que parte de la visión que nos ha entregado es predicar allá afuera. Y el sentir del corazón de Dios es que lo hagamos cada fin de semana. Pero para eso yo le he estado pidiendo a Dios gente comprometida, gente que Él va a traer para ser ese brazo restaurador, o esa mujer y ese hombre, pero que se pongan en la brecha de verdad. Porque allá afuera millones y millones de almas están perdiendo, millones y millones de almas están abatidas, jóvenes, señoritas, de todas las edades. Cuando nosotros regresamos, a veces regresamos tristes. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha carga, porque hay mucha necesidad. Amén. Y Dios pone a sus siervos y a sus siervas cargas. ¿Qué es una carga? Tú mismo te has preocupado. Cuando tienes una carga de una preocupación, no puedes dormir hasta que tú la vas a hacer, o hasta que tú hablas con esa persona, en el caso de alguna necesidad, algún conflicto. Pero en el caso espiritual, el Señor pone carga de predicar la palabra, de restaurar el púlpito a su diseño original, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. En las sinagogas, en las plazas, en las ciudades, Él se ponía en la brecha. Él se despojó a sí mismo, siendo Dios se despojó en forma de siervo. Y Él vino a servir y a ganar almas. ¿Por qué tú no lo haces? ¿Por qué yo no lo hago? Y entonces, en restaurar la iglesia a su diseño original, ese es algo que nosotros hacemos. Y por eso le he pedido a Dios que se formen esos equipos, 4 equipos, para ir a hacerlo constantemente y frecuentemente, porque esa es la razón por la cual Dios murió en la cruz. Y entonces, en Gálatas 1:10 habla que yo no busco agradar a los hombres. Todos los que buscan agradar a los hombres están, pues desde el mismo momento que ellos están agradando a los hombres, ya no están predicando la palabra de Dios, ya no están haciendo la voluntad de Dios, ya no están ellos poniéndose en la brecha, ayunando, ya no se están ellos haciendo lo que Dios hizo. Y entonces, ¿qué están enseñando? Entretenimiento, congresos, concilios, congreso de matrimonios, 3,000, 5,000, congreso de jóvenes, 500 pesos, campamentos, paga el campamento, mira, vamos allá, te vas a distraer, te vas a despejar, vas a convivir, vas a jugar, pero no está la palabra ahí, no se le está instruyendo la palabra. Y entonces, esa gente vive un cristianismo falso, un cristianismo light. Y entonces, ellos se apartaron ya de la palabra, nosotros no. Nosotros cada mes, cada año, nos vamos acercando a la palabra. Porque tener a Dios y hacer su voluntad y predicar su mensaje y predicar a Cristo, eso te va a hacer un hombre o una mujer fuerte.
una mujer valiente, una mujer que no va a poner su confianza ni hombre en el que predica, no va a poner su confianza ni su fe en la fe del pastor o del profeta o del apóstol o del evangelista o del maestro. No, va a poner su mirada en la palabra de Dios. Amén. Y cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la batalla, él va a poder enfrentar, por ejemplo, a los demonios. Por ejemplo, ayer estaba hablando con ese profeta que es hijo espiritual de la casa y le decía de los demonios que operan en la noche, porque la gente a veces, muchas veces nos han hablado, ore por mí, profeta, me está pasando esto, me peleé con mi esposo, me peleé con mis hijos, ¿qué está pasando? Y entonces vemos que los espíritus que habla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, Él está operando de noche, y eso ya es otro asunto, que porque ahorita no es predicar eso, ahorita estoy predicando por qué la iglesia está en caos y por qué la iglesia está en crisis, porque se han apartado de la palabra, porque están agradando a Dios, y entonces yo no vengo a agradarte, yo vengo a agradar a Dios, como dice aquí 1:10, pues si no ya no sería siervo de Dios, no sería siervo de Cristo. Amén. Y Dios quiere que tú seas un siervo de Cristo. Cuando te pregunten, ¿usted de qué denominación cristiana es? Porque las denominaciones, en lugar de unir y volver a la restauración del diseño original de la palabra, entre ellos dividen. Es que yo soy pentecostés, yo sí creo en milagros, yo sí creo en sanidades. Es que yo soy metodista, yo no me humillo, yo no me hinco, yo nomás creo que el bautismo es lo suficientemente porque ya me selló el Espíritu Santo y de esa manera voy a ser victorioso. O llega un adventista y dice, no, es que yo aquí el sábado es la ley, el sábado lo respetamos y ustedes no. Y entonces en lugar de hacer todo el consejo de Dios, está haciendo doctrinas y doctrinas y divide. Entonces, por eso yo les he dicho cuando vamos allá afuera, ¿de qué es usted? ¿Qué está predicando? ¿Pero usted de qué denominación es? ¿De qué razón social es? Le digo, yo no soy, como dice la palabra cuando había ahí, que unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, de Cefas o de Pablo. Y otros dijeron, yo soy de Cristo, tú eres de Cristo, tú eres una sierva de Cristo, tú eres un siervo de Cristo, que ahorita está sentado, pero los que ya están al frente, pues va a llegar su momento, pero para eso el Señor quiere que tú aprendas a madurar, que tú aprendas a vencer, que tú no seas una muleta del pastor, sino más bien, tú ser un embajador, un salvador de almas, porque Dios va a usar tu boca para predicar la palabra y Dios lo va a hacer. Entonces ya no es tiempo de buscar agradar a los hombres, ni tú a mí ni yo a ti, más bien ser un instrumento de Dios en sus manos. Amén. Y entonces la mayoría está hablando el Señor de crisis y caos en los ministerios porque se han apartado de Dios y no están haciendo lo correcto, predicar la palabra. Por eso la palabra de Dios dice que vamos a ver en Primera de Jueces 16:20. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Primera de Jueces 16:20. Primera de Jueces 16:20. ¿Sí? Perdón, es Jueces 16:20. Es Jueces 16:20. Jueces 16:20, capítulo 16, versículo 20. Dice la escritura, la palabra de Dios, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Dónde lo dice? En Jueces capítulo 16, versículo 20. Amén. ¿Sí? A veces tú piensas que Dios está contigo, pero yo quiero decirte que si tú no te arrepientes y no cumples lo que Dios te llamó a hacer y que tú lo buscas a tu forma y a tu manera y formas un Dios a tu manera, Dios se apartó de ti. A veces hay gente que dice, ore por mí porque me pasa eso, y el Señor dice, pide perdón porque hablaste en contra de los siervos. Y si no pides perdón porque hablaste en contra de los siervos, pues va a seguir ahí el trato. Por eso tener mucho cuidado en hablar nuestra boca contra los siervos de Dios. Entonces, aquí de Jehová ya se había apartado de Sansón. Y muchos predicadores ya se apartó Dios de ese lugar. No está Dios ahí. Y entonces la mayoría pone la mirada en los adornos, en la megaconstrucción, en los cuneros y en todo, pero no se pone la mirada en la escritura. Por eso la mayoría de las iglesias, si tú le das un vistazo ahorita, vas a ver que la mayoría abre nada más domingo.
Porque a ellos no les interesa tu salvación, a ellos no les interesa tu alimento espiritual, a ellos no les interesa que tú seas salvo, a ellos no les interesa lo económico. Y entonces es triste, pero ¿por qué hay caos? ¿Por qué hay crisis y caos en los ministerios y en la iglesia? Porque no se está haciendo lo que Dios quiere que se predique su palabra. Porque no se está haciendo lo que Dios dejó escrito, sino que se está predicando cosas que no tienen que predicarse ya. La prosperidad va a llegar sola cuando yo me meto al orden de Dios, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tú te debes de preguntar, cuando yo llego a la congregación, ¿cómo llegué y cómo salgo? Cuando yo llegué por primera vez, hasta ahorita, ¿qué cambios ha habido? Y si tú estás en una iglesia que no has visto, experimentado un milagro, una sanidad, un cambio, y hay muchas fiestas de payasos, de ventrílocos, marionetas, centros de rehabilitación como Alcance Victoria, que mandan a la gente que se rehabilita a botear en lugar de ayudarle, en lugar de ministrarle liberación y sanidad interior. El pastor lo que hace es mandarlo a explotarlo, a predicar en los carros para traerle dinero, y ese dinero se queda con él. Es triste, pero ¿cómo tú puedes burlarte? ¿Cómo tú puedes maltratar a alguien que está ayudando, que necesita ayuda, y que tú en lugar de que lo ayudes, lo haces de leña del árbol caído? Y entonces el Señor quiere que seamos como Él, compasivos, que seamos amorosos, pero también actuemos como corderos y como león, yo te he dicho, porque estamos en guerra, estamos en batalla, y el diablo no juega. Entonces ya basta de hacer las cosas como nosotros queremos. Hay que comprometernos con Dios, porque Él es el que nos va a salvar. Hay que buscar la presencia de Dios. Amén. Hay que congregarnos porque el Señor lo dejó escrito. Y no se trata de mí, se trata de Dios. En San Juan 3.3 dice la palabra de Dios. En San Juan 3.3. San Juan 3.3. Dice la Escritura, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. En el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor nos está diciendo que hay muchos pastores y pastoras, y de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, que no han nacido de nuevo, ni siquiera son libres. ¿Por qué estoy así diciendo eso? Porque Dios me los pone como profeta de naciones y de México. Y yo no soy de esos que están profetizando por dinero, que cada rato, diario, están grabando un video y te va a suceder esto, da tanto esto, y le están con espíritu de adivinación robando, quitando, y como merolico del diablo. Esos son profetas falsos. Y también así hay pastores falsos, apóstoles falsos. ¿Cómo vamos a saber que son falsos? Porque un pastor que se dice pastor y no tiene congregación, no es pastor. Porque fue a una escuela de teología y ya salió, pero nomás fue, pero Dios no lo llamó. ¿Cómo podemos saber que uno es apóstol? Si está pastoreando y tiene una congregación y tiene más congregaciones, y no tiene, un verdadero apóstol es el que está pastoreando una congregación, tiene una congregación a su cargo y tiene más a su cargo. Ese es un verdadero apóstol. Y un falso apóstol es el que ni siquiera es pastor y está yendo de iglesia en iglesia presentándose como apóstol, pero ni siquiera es pastor, menos apóstol. Un profeta verdadero es aquel que está congregándose y está sujeto a la autoridad apostólica que Dios le dio, porque hay apóstol de naciones, profeta de naciones, profeta local, y Dios usa de manera diferente. Amén. Entonces es necesario darnos cuenta que muchos de ellos no nacieron, y es darnos cuenta que muchos que se congregan no han nacido porque no les ha amanecido que su compromiso es con Dios y que no es conmigo ni es con el que venga a predicar. Aquí siempre desde el inicio yo les digo, no se fijen en mí si estoy aquí, porque hay momentos que no estamos aquí, estamos fuera visitando a las demás.
Hay momentos en que podemos visitar y acudir todos, hay momentos en que nomás podrá ir uno. Y hay momentos en la prueba y en la lucha que hay pruebas de doble propósito. Tanto el esposo como la esposa, Dios lo está probando en procesos. Y a veces ellos ya no saben qué hacer porque se preocupan quién predicará. Y si se preocupan a quién predicará si nadie quiere compromiso. Todos dame, sáname, dame esto, resuelven, pero no quieren comprometerse. Viene una fiesta, se van al mundo. Y aunque la iglesia se necesita que hagas algo, nadie hay, nomás al pastor y la pastora. Entonces, nacer de nuevo es entender que debo de morir a este mundo, a lo terrenal, a la carne, a mí mismo, y que aunque todos los baales, como ahorita hablaba con otros profetas, sobrenatural, siguen tocando ese tema, pero muchos están entendiendo lo que Dios nos reveló, y Dios mismo nos ha procesado, porque Él nos dice, no cambies la visión por nadie, por uno que no entienda lo que yo te mandé a hacer, porque yo te llamé a restaurar mi iglesia a su diseño original. Y los que ya van años y me están escuchando, muchos están hablando de que Dios es sobrenatural, cuando la palabra sobrenatural es del ocultismo. Están acá a la jodía del Suar, invocan a los demonios, y esos ministros que son teólogos que llevan 40 años y 45 años, no les amanece, no han entendido que no está aquí en la palabra, y si no está escrita en la palabra no es de Dios. Y ellos vienen y el diablo nos dice, es que entonces ellos no creen en milagros, en sanidades. Sí creemos en sanidades, milagros, liberaciones, portentos y maravillas y resurrección de muertos, pero es como dice la palabra, Dios Amén. vivo todopoderoso. Gloria a Dios. Nunca dice que esa palabra sobrenatural. Entonces, y supernatural. Entonces, es ahí donde tú vas a darte cuenta quién está trayendo una doctrina, si es verdadera o no es verdadera. Porque la mayoría no estudia la palabra y nomás está, y no nació de nuevo, y no estudia la palabra, y nomás se va con lo que le dicen, y por qué no escudriña. Si dice en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece tener la vida eterna. Entonces es tiempo de volver a la palabra. ¿Y tú crees que yo no me pregunto a Dios, le digo, Señor, tú nos has prometido que nos vas a mover y que va a ser una mega construcción? Aunque yo no me afano ni me estreso, ha habido momentos que sí me ataca el enemigo, pero he entendido que yo tengo una asignación junto con todos los pastores, es restaurar la iglesia a su diseño original como la iglesia primitiva. Amén. Y aunque muchos no lo entienden, con el paso del tiempo, ellos se van dando cuenta que si se está volviendo a la palabra y al Dios de la Biblia, pues eso debo buscar. Y no estar donde están vendiendo todo, pero ya no está el Espíritu Santo. No han nacido de nuevo allá. Y entonces nacer de nuevo es dejar todo lo de este mundo. Amén. Y por eso dice en San Juan 3, 4 al 6. Vamos a seguir ahí. En San Juan capítulo 3, pero ahora vamos a seguir leyendo el versículo del 4 y hasta el 6. Dice la palabra de Dios. Dice la escritura, la palabra de Dios, en San Juan capítulo 3, versículo del 4 al 6. Vamos a leer el 4 y el 6, ya me pasé hasta ahí, pero voy a seguirlo repitiendo porque es importante que lo entiendas. En el 6, 3, 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Me dice el Señor que te diga que por qué están las personas pasando crisis. El Señor me lo está diciendo que te lo diga. Dice el Señor que en los ministerios, en la iglesia, hay gente que fue nacida desde cuna cristiana. Y hay gente que fue alcanzada, como el apóstol Pablo, y como los que venimos que nos alcanzó del mundo. Hay familias cristianas donde todos son cristianos. Toda la familia. Y hay matrimonios cristianos que muchos se han divorciado. Escucha 3 campos de batalla. El primero es que en una familia, yo por ejemplo, de 9 hermanos somos 2 que estamos sirviendo. Amén. Y de 7 no. Y aunque no creas, hay una guerra, porque a la hora de ellos hacer algo, nosotros no vamos. Porque nosotros es un polo opuesto, es una corriente diferente. Nosotros seguimos la corriente de Dios y ellos siguen la corriente del mundo. Amén. Hay batalla, hay guerra ahí.
Pero tú crees que nos vamos a lanzar con golpes o con otras cosas. No, simplemente sabes que, mira, yo ya te hablé de Dios, no has creído, sigue tu camino. Pero siempre haciéndole conciencia. Pero si nos vamos a criticar o a calumniar, pues terminas exhibido. Familias de gente que es cristiana y gente que es inconversa. ¿Aquí los hay? Pues sí los hay. Pero también está la familia donde todos son cristianos, pero también ahí no, porque todos son cristianos, no dirán que no hay guerra, hay más guerra. El enemigo va a atacar a la familia. Y por eso yo he visto que hay matrimonios que se casaron, los dos son de cuna cristiana y se divorciaron. Y he visto que a veces me sorprende porque yo digo, ¿cómo es posible que conocen la palabra y el enemigo los venció? No entiendo, no nacieron de nuevo. Y entonces, en los ministerios, también hay guerra entre ministerios, porque hay mucho celo ministerial, hay mucha envidia, hay mucha competencia, hay mucha fama. Esos son los que no han nacido de nuevo. Pero nosotros debemos de saber que la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra ti, no es contra mí. Efesios 6:12, ya lo has leído. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra jueces espirituales de la maldad de las regiones celestes. ¿Y cómo es la guerra? De pensamientos, de ideas, de sentimientos, de emociones. Tengo que estar renunciando, quebrando, rompiendo. Pero yo tengo que enseñarte que tú lo hagas, pero para tú ser fuerte y no entrar en una crisis existencial, una crisis emocional, o no, oye, te llegue la opresión, depresión, desilusión y decepción. Esa es otra cosa que yo enseño, cómo el enemigo opera. Con desilusión, decepción, depresión, opresión, supresión. Son formas que él tiene, pero nosotros sabemos que uno que ha nacido de nuevo ya no va a convivir con el mundo, ya no va a ser títere del diablo, ya no va a ser escoba del diablo, ni víctima, sino que va ahora a ganar las batallas. Pero si tú estás en un lugar que se está predicando la palabra, entonces la pregunta que te dice el Señor hoy, ¿has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, ya tienes que tú vivir como Dios pide y manda, en santidad, en obediencia a Dios. ¿Por qué crees que el Señor le dijo a sus discípulos en San Lucas 10, 4 al 12? En San Lucas, capítulo 10, versículo del 4 al 12. Dice la Escritura, la palabra de Dios. En San Lucas, capítulo 10, versículo del 4 al 12. Dice la Escritura, la palabra de Dios. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, y así hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis o recibéis, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde se entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que sea pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Aquí habla de la misión de los 70, pero está hablando y sanar a los enfermos. Yo siempre le he dicho al Señor, tú nos has enseñado en San Marcos, en San Mateo, estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Amén. Y yo por fe voy a orar. Y a través del tiempo hemos aprendido que a veces sana a Dios y a veces no. Pero porque no sabemos cómo pedir. No se trata de nuestro pensar, no se trata de si está nublado, o que si muchos dicen, ahora no sentí la presencia de Dios, o muchos dicen, se presintió mucho la presencia de Dios, o muchos dicen, ya me sanó. A veces el Señor lo hace al instante, o a veces lo hace en la semana, pero de que lo hace, lo hace. Pero cuando no lo hace, yo oro 2, 3 veces. Pero yo he visto que sí contesta el Señor. Amén. Aquí nada más no se trata de si yo estudié en una escuela de teología, o si yo sé más que los demás, o si yo tengo tantos años, no. Dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, e impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios.
comerán cosa mortífera, no les hará daño. Simplemente es orar. Pero tú tienes que creer que tú vas a ser sano. Tú tienes que creerle a la palabra, como yo creo a la palabra y creo con todo mi corazón. Y que el Señor lo hace. Porque Él es Dios, Él es el mismo, su doctrina no ha cambiado. Y entonces, ¿por qué el Señor nos está hablando que hay caos y crisis en ministerios y en la iglesia? Porque teniendo el poder de Dios, no lo hacen valer. Porque teniendo el poder de Dios, están buscando otras cosas. Pero sobre todo es porque ellos se apartaron de Dios, como Sansón. Y entonces quieren hacer las cosas como ellos consideran y piensan. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, como tenemos pastores que ahorita van a iniciar unos, el enemigo pone muchas cosas, pero los que ya vivimos y pasamos eso, sabemos cómo direccionar al nuevo ministerio, a la nueva iglesia que van a hacer. Y a veces hay una lucha de mentiras que el enemigo les lanza. Pero yo siempre he dicho, si Dios te llamó, tú vas a permanecer. Como Dios te llamó, Él te va a suplir. Como Dios te llamó, Él te va a equipar. Pero como Él quiere, a su forma y a su manera, no como tú quieres. Es que cuando mejor me pensione del trabajo, entonces me dedico y abro la obra. Es que cuando salga mi familiar de la escuela y me quede cerca la iglesia, entonces serviré. Es que cuando mis hijos estén grandes, es que cuando termine esta profesión, es que cuando termine mis hijos crezcan, entonces yo iré. Y entonces nunca llegará ese momento, porque el Señor les dijo, no lleven alforja, no lleven calzado, no lleven bolsa ni alforja ni calzado. Pero la mayoría quiere servir a Dios a su forma y a su manera, y así no se puede. La mayoría quiere ser usado por Dios, pero no quiere pagar el precio. Como vemos en el caso de Elías, que vio a Eliseo y le puso el manto del llamamiento. Y dice que Eliseo seguía a Elías y le servía. Si tú, el pastor de la congregación, te dice, hijos, ven a servirme, tú te vas a molestar. ¿Cómo? ¿Estás abusando que yo te venga a servir? Pero es que dice que Eliseo le servía y servía al profeta Elías, pero después fue recompensado. Porque cuando iba a partir Elías, le dijo Elías a Eliseo, voy a partir, cuando el Señor lo iba a llevar en su torbellino al cielo. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Llega ese momento, pareciera que tú lo que haces en la obra no tiene recompensa, nadie lo conoce, nadie lo ve, pero sí, porque ahí vemos un ejemplo de que el profeta Elías, Dios usando al profeta Elías, le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo le dijo, dame una doble porción del Espíritu que está en ti. Amén. Gloria Entonces a Dios. sí hay recompensa en el reino de Dios. Allá afuera no hay recompensa. Allá afuera nada más hay desilusión. Allá afuera hay fraude. Ya no vayamos al hombre, vayamos a Dios. Él nos va a resolver los problemas. Yo te he dicho porque también me ha resolvido problemas. Y Él es el que lo hace. Yo no voy. Antes iba primero al hombre, ahora no. Siempre voy a Dios, siempre voy a Dios, siempre voy a Dios. Y entonces, ¿por qué hay causa en los ministerios, en las iglesias y crisis? Porque ellos van a los hombres, siguen yendo a los hombres, siguen haciendo cosas de hombres, siguen haciendo la obra a su forma y a su manera. Ellos les interesan multitudes porque les interesa el dinero, viven del dinero. A nosotros no nos interesa del dinero. Como yo le dije a otro hijo espiritual, si yo no voy a ir contigo porque no es el momento, pero ya vamos a ir. Vamos a dar recorrido a todas, pero todo direccionado por Dios, porque también en ese tiempo te está preparando a ti, procesando para ser un ministerio dependiente de Dios y firme en Dios, no de mí. Yo no te llamé, te llamó Dios. Y así te está diciendo hoy el Señor. Para tú ser fuerte en tus batallas, necesitas congregarte, necesitas comprometerte con el Señor. ¿Cuándo te comprometerás? ¿Cuándo le alzarás la mano a tus pastores, o a tus apóstoles, o al que esté adelante? Uri y Aarón, ellos vieron el trabajo y la carga que tenía Moisés y le dijeron, vamos a levantarte las manos. Y se estaban cansando, trajeron una piedra y se la pusieron para que estuviera hacia arriba. Y dice que cuando Moisés tenía las manos arriba, el pueblo de Dios prevalecía, pero nomás bajaba y Amalek ganaba. Y entonces, muchos quieren
y están pasando situaciones difíciles porque se han resistido a su llamado. Todos tienen llamados, y te estás preguntando qué ministerio tengo. Tú tienes un ministerio, tú tienes un don, 2 dones, 3 dones. Amén. Pero tú fuiste llamado, rescatado del infierno y del mundo para ser un instrumento de bendición. Pero ¿por qué te estás quedando? Porque tú no has querido compromiso con Dios, porque tú no quieres obedecer a Dios como Él quiere y pide. Todavía quieres pues que Él haga todo por ti, pero tú tienes que hacer una parte que te corresponde, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 5:46, porque tú le dirás, bueno, es que usted me está personalizando, ¿no? Es Dios usando mis labios. En San Juan 5:46 dice la palabra de Dios. En San Juan 5:46, ¿sí? En San Juan 5:46 dice la palabra de Dios, ¿sí? Amén. En pocas palabras, el Señor quiere que ya no te quejes. El Señor quiere que tú reconozcas que sin Él nada eres, que te rindas a Él. En San Juan 5:46 dice Amén. La palabra de Dios, ¿sí? Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no le creéis a sus escritos, ¿cómo me creeréis a mis palabras? Entonces, lo que te está diciendo el Señor en esta tarde de viernes es que no se trata de mí, se trata de Dios, porque Él te llamó. Pero Él quiere que tú seas un hombre, un ministerio fuerte, un hijo, una hija fuerte, uno que dependa de Dios, que se ancle en Dios, que le diga, Señor, cuenta conmigo. Que le digas al Señor, aquí estoy, heme aquí. Que le digas al Señor, vivo para ti, muero para ti, pase lo que pase, yo me aferraré a tu promesa y a tu llamado. Si te das cuenta, aquí lo está diciendo bien, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creeréis a sus escritos, ¿cómo me creeréis a mí, a mis palabras? Entonces, cuando nosotros entendemos que no soy yo el que está usando mis labios, que no soy yo el que está moviendo mis labios, es el Espíritu de Dios que está dentro de mí, que te está hablando. Amén. Entonces tú vas a ver, no me vas a ver así como carne, sino al Espíritu Santo que te está hablando, que te está diciendo, venme aquí, sal de esas crisis, sal de ese caos. No te sigas apartando de mí, no te sigas apartando de mi presencia, no vuelvas al mundo, no veas atrás, no hagas las cosas a tu manera, no hagas las cosas como tú quieres, no seas desobediente, no seas rebelde, no seas convenenciero, no seas sinvergüenza. Agrádame a mí, comprométete conmigo. Es Dios hablando, es Dios redarguyendo tu corazón, porque quiere en este tiempo final usarte como un instrumento de guerra, de bendición, de restauración, ir por el perdido, ir y ponerse en la brecha. Si te das cuenta, aquí está diciendo, no le creeréis a Moisés, ¿me creerás a mí? Fíjate, porque de mí escribió él, pero si no creeréis a sus escritos, ¿cómo me creeréis a mis palabras? La incredulidad, hay mucha incredulidad, y por eso hay muchos ministerios que están en caos y en crisis, porque aparte de que dejaron a Dios, se apartaron de Dios, ya Dios no está ahí, y pareciera que está ahí. Por eso el Señor quiere que aprendáis de los errores que has pasado. En 2 de Samuel 11, del 1 al 4, dice la palabra de Dios. En 2 de Samuel, del 1 al 4. Pueden abrir la ventana de allá atrás, por favor, hermano Rogelio. Entonces dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dice la escritura, la palabra de Dios. Vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. ¿Sí? Dice la escritura, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Aconteció al día siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y saltaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y ayunó con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
¿Por qué muchos ministerios viven en crisis y en caos? Porque han dejado de servir a Dios. Porque han dejado de hacer lo que Dios les mandó a hacer. Y entonces cayeron en desobediencia y en pecado. Si David fuera a la guerra, no caería en adulterio. Y a veces nosotros vienen pruebas, vienen luchas, porque quiero decirte que aquí ha hablado el Señor que va a probar a los que están empezando el ministerio. ¿Sí o no? Sí. Y se está cumpliendo la palabra, porque la palabra de Dios me dio, porque muchos dicen, ay, no me hable de pruebas, no me hable de problemas. Entonces, si aquí vemos cómo David se metió en problemas con Dios, ¿por qué? Porque desobedeció. Pero sería mentiroso que dijeran, como los males dicen, que al recibir a Cristo se terminaron tus problemas, así dicen todos. Yo siempre te digo la verdad, que cuando tú no conoces a Cristo, eres del enemigo. No eres hijo de Dios, eres del enemigo, pero cuando tú recibes a Cristo, ya eres de Cristo. Y hay guerras y batallas naturalmente todos los días. Pero que tú tienes que entender que ya no estás tú, que el Todopoderoso, soberano, eterno, gran yo soy, Jesucristo, el Cordero León, ahora Él pelea por ti. Esa es la gran diferencia. Pero para que el Señor pelee por ti y no se aparte de ti, como sucedió con Sansón, es necesario que siempre estés confesando todo tu pecado y apartado del mal, porque no puedes llevar dos pies, no puedes llevar dos brazos, un brazo en Dios y un brazo en el mundo, un pie en Dios y un pie en el mundo, una parte de tu cuerpo en el mundo, una parte de tu cuerpo en Dios, no. Todo total a Cristo. Amén. Total, absolutamente. Gloria a Dios. No puedes estar dividido, no puedes estar jugando. El diablo no juega, el diablo va para matar, robar y destruir. Entonces, el Señor quiere que te hable, porque lo he estado hablando. La primera guerra que hay es en tu mente, grábatelo. La primera guerra que hay es en tu mente. Es en tu mente. ¿Sí? La segunda guerra es en tu cuerpo y espíritu. El espíritu quiere orar y la carne quiere dormir, quiere televisión, quiere fiestas, quiere cerveza, quiere mujeres, quiere antojitos, etc. La carne. ¿Y cómo vas a someter la carne? En ayuno. Muchos me preguntan, yo lo viví en el primer año de ministerio. Ayunos de 40 días, ayunos de 58 días fue el máximo. Ayunos de 14 días, de 7 días, de 21 días, de 33 días. Fue casi un año de puro ayuno, hermanos. Fui procesado fuertemente por Dios. No fue de la noche a la mañana. Por eso los otros profetas que le están enseñando guerra espiritual dicen, yo no puedo hacer lo que usted hace. Claro que no, porque han sido años de desiertos, de pruebas, de batallas, de enfrentamientos con Satanás, principados, potestades, gobernadores, brujos, brujas, y sé cómo es la batalla. Pero también sé que ellos ya no tienen poder, autoridad. Cuando tú sabes vivir en santidad, cuando tú sabes vivir en el perdón, cuando tú sabes no mirar televisión, no cuidar tus pensamientos, cuidar lo que miras, cuidar lo que oyes, cuidar lo que confiesas, a quién visitas, quién te visita, con quién te juntas, quién te profetiza, quién te ora. Si tú cuidas eso, ganaste el 50% de la batalla. Y eso es fácil cuando tú amas a Dios. Porque no es, a veces me preguntan, pero es muy difícil servir a Dios. No es difícil. Cuando tú amas a Dios, no es difícil. Por eso yo he visto que en los ministerios hay gente que lleva años y está sentada y no puede levantarla a Dios porque no quiere y no se deja. Pero hay gente que lleva 3 años, 5 años, 7 años apenas de ser hijo de Dios, de congregante, y Dios lo llama y lo posiciona y ahora va avanzando. Amén. No se trata de tiempo de que estoy yo en la iglesia, se trata de obediencia, de rendirme a Dios. Gloria a Dios. Porque lo más grande que hay en esta tierra es ser embajador de Dios, es ser mi instrumento de Dios. Ese es un ministerio, de ser una vasija de honra de Dios. Lo que no se compara con nada de esta tierra. Y eso te tiene que quedar claro, que si ya permitió Dios antes de que lo conocieras, para que llegaras a la verdad. ¿Cuántos salieron del catolicismo y se fueron al mormonismo? Y del mormonismo se fueron al satanismo. ¿Cuántos salieron del budismo y se fueron al catolicismo y se fueron al espiritismo? Y se murieron y no llegaron a conocer la verdad. En San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dios nos dio el privilegio de conocer su verdad. Amén. Gloria a Dios. Así es que no hay que voltear atrás.
¿Quieres vivir como antes cuando no lo conocías a Dios? La pregunta te está haciendo Dios hoy. Si tú no quieres vivir así, entonces no tienes que ya mirar atrás, ni aceptar las ofertas que te manda el diablo. Porque él pone el pecado sabroso, pero después te acusa y te encarcela y te mata. Es tiempo de entender que estamos en guerra. Entonces la segunda es cuerpo y espíritu. ¿Sí? La tercera guerra es en tu familia, porque te digo que estamos en una familia de carne y hueso que nos ha dado, y en esa familia no todos han recibido a Cristo, no todos son cristianos. Los demás siguen llevan una religión. Y hay una guerra fuerte, hay una guerra constante contra ellos. Y luego llegas a la congregación, y en la congregación hay otra guerra, trigo y cizaña. No podemos quitar a la cizaña porque hasta que el Señor venga, Él la quitará, va a estar ahí. Y entonces, si va a estar ahí, yo tengo que estar en la iglesia, pero tengo que estar poniendo la mirada en Dios y cuidado con esas Jezabeles, esos Amalés, esos que se operan espíritus de rebelión, de rebeldía, de insujeción, para no contaminarme. Porque yo le preguntaba a Dios, ¿por qué José estuvo en Egipto y llegó de ser esclavo a gobernador? Porque vivía en Egipto, mas no se convirtió en los egipcios. Esa es la cuestión. Que tú sigas poniendo la mirada a Dios y caminando en Dios. No importa si pasas por un lugar que Dios te permitió pasar, que tú no te vuelvas a ellos. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la iglesia hay esa guerra, esa batalla. ¿Y por qué ahora, después de ahí, hay una guerra en el liderazgo? Yo siempre les he dicho a los que cantan, están cantando y están en guerra, porque la adoración es guerra. Y entonces, si tú estás en guerra, tú no debes de ver pornografía, levita o salmista. Debes estar consagrado a Dios. Amén. Porque tú estás haciendo una guerra y el diablo te va a zarandear en la primera oportunidad. Luego viene la guerra entre ministerios, el celo de ministerios, y tú te preguntarás, ¿cómo? Si están en el Espíritu, han recibido el Espíritu Santo, han nacido de nuevo. Pero hay momentos en que están en la carne, o estamos en la carne, en el sentido cuando hemos dejado de orar por una situación de salud. Y te llega uno y tú estás en la carne, contestas en la carne, y eres y lastimas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? No pelear con palabras en la carne, sino orar por el hermano, por la hermana que yo veo que tiene algo. Si tú ves que me falta algo, me hace falta algo, como yo les digo más, o quieres tener comodidad, pues Dios te trajo para tú ser portador a través de diezmos y ofrendas, que es bíblico, en las premisas que es bíblico, y que yo lo hago de esa manera, tener las comodidades. Porque a veces nosotros, el que más critica es el que menos da. El que más habla, menos compromiso, no quiere nada. Entonces, esa es otra guerra entre ministerios. Otra guerra es aquí donde estamos, ¿sí? Territorial, ¿sí? Y luego está la guerra en la ciudad de Puebla, y luego en la Ciudad de México, luego en los continentes, y luego viene la de los aires, luego viene el Armagedón, y viene la guerra contra el mundo, contra Satanás, principados, potestades, y la guerra contra los siervos y siervas de Satanás. ¿Cuáles son? Los brujos, los hechiceros, agoreros, adivinos, satanistas, curanderos, psíquicos, magos, astrólogos, espiritistas, santeros, mentalistas, luciferianos. Esos son los siervos de Satanás. Y que Dios odia, aborrece, sí aborrece. Dios dice que aborrece, que cuando Dios se levanta, los que lo aborrecen se tienen que ir. ¿Sí? Esos son nuestros enemigos, y ellos los usa el diablo para usar sus bocas para mandar malos pensamientos. Entonces tenemos que ver dónde viene la fuente. ¿Y por qué hay muchos ministerios que están en caos y que están en crisis? Porque el enemigo les ha engañado. No guerreen, no es necesario, ya fue vencido Satanás. Pero si la palabra de Dios dice, el que venciere, al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Al que venciere, aunque Dios ya venció, por eso nos ha dado poder, autoridad, que dice Lucas 10:19, porque Dios me ha dado potestad para hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza enemigo nada me dañará. Hechos 1:8, pero he recibido poder, porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces, tú quieres estar en crisis, en caos, ignorar al diablo, cuando el diablo no te ignora, ni sus demonios, ellos están al acecho. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como hace 2 meses hablamos de
de cómo él está usando la cibernética, está usando la inteligencia artificial, Satanás. Cómo ahorita tú eres adicto al teléfono, en lugar de que fueras adicto 1 hora a orar, te pasas un adicto al teléfono. Y no solamente eso, el enemigo te usa para calumniar a tal siervo, a tal sierva, cuando nosotros debemos ser la tecnología para llevar la palabra. Entonces, para que nosotros no estemos en crisis ni caos, el Señor pide madurez, el Señor pide un arrepentimiento genuino, el Señor pide una santidad a Él, el Señor pide una fidelidad a Él, el Señor pide que te definas si eres de Dios o no eres de Dios. Pase lo que pase, llueva o truena o relampaguee, o esté un familiar en una situación de prueba difícil, o alguien esté sucediendo lo que esté sucediendo en Puebla, en México, hay culto, yo voy. Hay predicación, yo voy. Hay discipulado, yo voy. Hay evangelismo en las calles, en las plazas, kioscos, zócalos, periféricos, yo voy. Gloria a Dios. Porque cuando tú te mantienes en fuego, cuando tú te mantienes activo, cuando tú te mantienes predicando y ocupado en la obra de Dios, el enemigo no puede hacer nada, porque él dice, con ese trae un fuego poderoso. Los demonios te ven, dice, ay, viene fulano, y hay una luz resplandeciente, vámonos. Amén. Porque ellos ven así lo espiritual. Pero si tú no entiendes que ellos saben quién eres y quién soy yo, pues él va a seguir amenazando, tal vez es un siervo de Satanás, un impío, te va a amedrentar, te va a atacar. Por eso el Señor ha venido hablando, para que tú no estés en crisis, en caos. Métete al orden de Dios, métete al compromiso de Dios, métete a la obediencia a Dios, la santidad de Dios, fidelidad de Dios. Pero ahí viene, ¿quién manda a quién? Porque se ha predicado de salvación, y todos los ministros predican de salvación. Muy pocos han predicado de gobierno y reino. Porque el que domina las finanzas son los hijos del diablo, los hijos de Satanás. En los gobiernos están los masones, los sugerianos. ¿Pero por qué? Porque la iglesia no ha entendido que Dios nos llamó para marcar también la diferencia ahí. Pero tenemos que salir de Babilonia, porque una iglesia que está en Babilonia tiene día de Navidad, festejan Navidad, ponen árboles de Navidad, ponen cruces, se ponen crucifijos, tantas cosas que hemos hablado. Que eso quiere decir que salieron de la religión, llegaron a una iglesia cristiana que entre comillas es cristiana, pero hacen lo mismo, no hay ninguna diferencia, cambió de lugar y de nombre, pero es lo mismo. Yo me cansé de esa basura. Por eso mi conversión fue totalmente radical a Dios. Y Dios te está diciendo hoy que tú tienes que ser radical, que tú Dios te mandó para mandar a los Satanás y a los siervos de Satanás y a todos los hijos del diablo. Elon Musk, el americano que ahorita está haciendo los automóviles electrónicos, eléctricos, es satanista. Es satanista. Él mismo lo ha declarado. Él dice que él no tiene miedo de ir al infierno porque ahí va la mayoría, y hasta cierto momento está diciendo la verdad, pero lo está haciendo como un publicador el mismo Satanás. Pero hoy te quiero decir, ¿quién manda a quién? Los hijos de Dios mandamos a los impíos, al mundo. Pero tú tienes que vivir como cordero y como león. Porque la iglesia piensa que viera congregarse, ahí es un esparcimiento, me voy a relajar, a distraer. Vamos allá afuera, el evangelismo lo ven así. No, les he dicho, acuérdate que es una guerra, estamos en guerra, tienes que cuidarme las espaldas, tú eres una atalaya, tú eres un escudero, tienes que estar despierto, mirando quién se acerca, quién viene, quién llega. Dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa es la forma de salir del caos, despertar, iglesia, despertar, aprender los errores de que cometiste antes, ya no lo debes de cometer. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que ninguno hay en la Biblia que haya sido como David, un guerrero, un profeta que hemos visto, pero se descuidó. No te descuides, no te confíes, persiste. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, en Deuteronomio 8, del 11 al 20. Deuteronomio 8, versículo del 11 al 20, dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, del 11 al 20. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Amonestación de no olvidarse a Dios. Amonestación de no olvidar a Dios. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus fundamentos, sus decretos y estatutos que yo te mando hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas
se aumenten, y la plata y el oro te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullece tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a seguir, pero hay que explicar. El Señor quiere que rompamos con el orgullo, rompamos con la arrogancia, rompamos con la división, rompamos con el no guardarnos para Dios. Tenemos que guardarnos para Dios, tenemos que vivir en humildad y mansedumbre a Dios, tenemos que estar unidos en un mismo pensar y sentir, que es lo que cuesta mucho. Amén. Porque nos vamos a luchar contra los hermanos en la carne. ¿Y qué hace uno cuando está en la carne? Está acusando a su hermano, está acusando al pastor, está acusando al profeta, está acusando al evangelista, está acusando a su mamá, está acusando a su yerno, está acusando a su nuera, está acusando a su sobrino, está acusando a sus suegros, al gobierno, al vecino, de la que está en la empresa. Cuando es Satanás usándolos. Pero ¿cómo vas a ganar? ¿Gritando, insultando, peleando? Sí, pero en lo espiritual. No en la carne, no es la lucha contra carne y sangre, recuerda. Por eso han perdido muchos, por eso muchos siguen en caos, por eso muchos siguen en la crisis del ministerio, porque ellos no entienden que es espiritual, con armas espirituales, y se orgullece su corazón. Por eso cuando tú llegas a la congregación, ríndete, humíllate, porque lo que más quiere el Señor que nos rendamos, y lo que más odia el Señor es el orgullo, la soberbia, arrogancia. Satanás nunca se arrodilló, nunca se humilló y postró a Dios. Una persona que es arrogante no se humilla a Dios, no se rinde a Dios, y entonces el Señor te mira de lejos. Entonces dice, y se enorgullezca tu corazón. Por eso hay mucho cambio. Cuando la gente no tiene su corazón en Dios, por aquí recibe dinero y se le alborota la hormona y se cree más que los demás. Mira, yo ya tengo dinero, ya cobré. Y te quieren aplastar, te quieren pisotear, menospreciar, vituperar. Pero no se les olvida que más adelante les puede quitar esa bendición del Señor, porque están cayendo en la soberbia. Y ya no como nosotros. Hasta que entendió es que Jehová da y Jehová quitó, Job igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que tenemos es temporal. Pero sí tenemos que tener cuidado, que no se enorgullezca nuestro corazón, que no, en el 11, cuídate de no olvidarte de Dios para cumplir sus mandamientos, decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, en la plata y oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y te caigas en soberbia. Ahora ya no busco a Dios. Muchos dicen, ya no necesito de Dios, tengo casa, tengo carro, tengo seguro, tengo todo. Y piensan que todo el tiempo va a ser. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios, que el dinero de los impíos es para su ruina. Ahora dice la palabra de Dios en el 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Si te das cuenta, nos está diciendo que tengamos cuidado, porque serpientes, lleno de serpientes ardientes y escorpiones. Y vemos que todos los que se iban en el pueblo de Israel, que fueron caminando, se fueron quedando, y las serpientes se los iban comiendo, y escorpiones. Entonces, el enemigo está al acecho. Él quiere que tú te descuides para matarte. El enemigo quiere verte muerto, sin cartera, sin vida, arruinado. Y él no juega, él viene con todo, y tú tienes que ir con todo. Hay muchos ministerios que están en crisis y en situaciones difíciles, porque han ignorado a su enemigo, han ignorado a su adversario, y el enemigo ha agarrado ventaja. Eso, y aún es que ya no está Dios. Ahora dice el 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ello, te inclinaréis, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceráis, porque cuando no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Si te das cuenta, nos está hablando Dios que no hay que adorar otros dioses, la idolatría. ¿Cuántos ministerios grandes han caído y se han muerto?
porque han idolatrado al pastor, han idolatrado al profeta. Y uno de ellos fue el profeta T.B. Joshua, que empezaron a idolatrar, y al Espíritu Santo lo fueron dejando afuera, y el Señor sentenció y llegó a través de un profeta, va a morir el profeta T.B. Joshua, le queda este tiempo porque han caído en la idolatría y murió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No adorar otros dioses. Si tú todavía tienes dioses ahí en tu casa, deséchalos, tíralos y quiebralos, rómpelos. ¿Por qué? Porque todo lo que tú formas como un Dios, ocupando en el primer lugar, Dios aborrece. Y ese es un error que hay muchos cristianos que están en la iglesia y que la culpa la tienen los pastores, que se han apartado de la palabra y ellos tienen mucho cultismo en su casa. Hasta perros y gatos. Por eso te he dicho que hasta los perros y los gatos ahí hay una guerra. Los siervos de Satanás los usan para meter demonios y estar espiándote. Y ahí te están llegando los ataques. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener esos perros o más costas, hay que ungir. Hay que ir, esto es en serio, hermano, ungir tu casa, ungir tu dinero, ungir tus finanzas. Cuando tú entiendes y que naciste de nuevo y que Dios pelea por ti y que hay necesidades a veces de que tú uses la autoridad y el poder, tienes que hacerlo con todo, no que si puedo, si quiero, o conquistas o te conquistan. En la guerra hay muertos y heridos, hermano. Es como el narcotraficante. Alguien se metió al narco y cuando sale los mandan a matar. Los mandan a matar. En el reino de las tinieblas también. Me acuerdo que ese pastor que salió y que dio a conocer que la Coca-Cola era pactada por Satanás y que la Coca-Cola es una bebida satánica, lo mandaron a matar. Pero ¿qué te quiero decir hoy? Que tú no vuelvas atrás, que no bajes la guardia, que te afirmes, que pongas la mirada en Cristo, en la doctrina que se está predicando, que no pongas la mirada en donde estamos. Eso es lo que tienes que tú cuidar, que se esté predicando la doctrina, que se esté hablando de Cristo, que se está haciendo la voluntad de Cristo. Por eso aquí los hermanos que han llegado allá en la iglesia pedían talento y a fuerza, y ahora tenía que llevar esto y este otro, pero ¿dónde dice la Biblia? Entonces, aquí es conforme Dios nos está direccionando, nos está enseñando. Y para terminar en Segunda de Crónicas 12, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Con eso vamos a terminar. Segunda de Crónicas, checan el tiempo, Pilar. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos del 1 al 5. ¿Sí? Segunda de Crónicas. Dice la palabra de Dios, 12 del 1 al 5. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Sobac subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y luego dice, con 1200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto de tibios, suquienos y etíopes no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó a Jerusalén. Entonces vino el profeta Samaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. No dejes a Jehová, no dejes a Dios, ¿sí? Aquí nos está diciendo eso, ¿sí? Dice desde el 1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. No dejes la ley de Jehová y te vayas a una iglesia barata, una iglesia light, una iglesia que no está predicando el evangelio del reino, que está haciendo negocio con la palabra, que están entreteniéndote, que están divirtiéndote, pero tú no eres salvo. A ellos no les interesa su salvación. No vuelvas ahí. Si estabas ahí, no vuelvas ahí. Si has salido de ahí, afírmate, porque has llegado a la casa de restauración de todas las cosas en Cristo, volver al Dios de la Biblia, predicar la palabra, y dentro de ella el púlpito a su diseño original, predicando allá afuera. Ese es nuestro llamado evangelístico y misionero. Paz de Cristo, la gloria es para Dios. Un aplauso al Señor. Aplaude al Señor.